Bienvenidos a este tiempo de enseñanza, Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Mi Padre y yo somos uno solo. Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo por medio de su palabra nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. Oraremos para comenzar este tiempo. Bueno, está siendo un tiempo bastante luchado, la verdad, pero sabemos que el Señor está al tanto de todo y que, pues bueno, eh, va a ser una palabra muy linda de parte del Señor, estoy seguro, porque por todas estas inconvenientes que hay, ¿no? Entonces, oremos, por favor, hermanos, acompáñenme orando. Eh, Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Papito, porque realmente tú eres fiel, Señor, y has permitido que a pesar de tantos problemas y tantas dificultades que han habido, Señor, estemos todos aquí conectados. Te agradecemos, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos que se han conectado y que están comenzando, eh, bueno, y que vamos a comenzar la enseñanza en este tiempo. Y también te pedimos que seas tú, que sea tu Santo Espíritu, capacitándonos, enseñándonos y sobre todo, que esto no se quede siendo solamente palabras, sino que también sea vida en nosotros, Señor. Te agradecemos por tu santa palabra y te agradecemos porque más allá de cualquier situación, tú quieres que te conozcamos más mediante tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo y pues por esta enseñanza, Señor, que sea de edificación para no solamente para nosotros, sino también para nuestras familias, y que nosotros tengamos la valentía de poder compartir esta palabra que vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén, Señor, amén. Bueno, la enseñanza de esta noche está viniendo, bueno, está ubicada en Génesis, en el primer libro de la Biblia, en el capítulo 16. Vamos a hablar sobre el hijo de Abraham y Agar. Antes quiero comenzar esta enseñanza con bueno, con una historia. Cuentan que el evangelista señor Juan Dors, una noche, a una hora avanzada, se ha sentido movido a visitar a cierto caballero que conocía, el cual residía a una distancia considerable de su hogar. Al llegar a la casa, él toca la puerta y le abre el mismo caballero en persona, vale decir, a la persona que estaba yendo a buscarla. El señor Dors le dice: he venido no sé por qué, pero estaba turbado en espíritu hasta que lo hice. He venido a hablarle del amor de Dios. El caballero queda pálido como la cera, entra en la otra habitación de la casa y sale al cabo de un momento con una cuerda en la mano y le dice: usted no sabe por qué ha venido, pero yo sí que lo sé, y reconozco que Dios le ha enviado. He aquí la soga que yo estaba preparando para ahorcarme esta noche. Hábleme del amor de Dios, pues de veras lo necesito. Bueno, aquí estamos viendo y estamos comenzando con una historia bastante peculiar y bastante linda, ¿no? Aquí estamos entendiendo que Dios estaba viendo la acción de este hombre de la misma forma en como ve a cada uno de sus hijos. Él quiere que nosotros entendamos que nos ve, no para condenarnos o juzgarnos, sino más bien para que sepamos que está con cada uno de nosotros en todo momento y en todo lugar. La enseñanza de esta noche nos va a ayudar a comprender uno de los hermosos nombres de Dios y algo muy importante de su carácter, el Roi, que es el Dios que me ve. Como antecedentes, vamos a comenzar. La anterior semana nosotros nos hemos quedado en la parte de la historia donde Abraham junto con su sobrino Lot se separan, ¿no? Entonces, eso estaba en el capítulo 13, ¿no? De Génesis. Entonces, cuando ellos se separan, habíamos visto que Lot comienza a extender sus tiendas hacia Sodoma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿No? Cuando Lot se separa de su tío Abraham a causa de la pelea que había entre sus pastores, él dirige las tiendas, como les decía, hacia Sodoma, mientras que Abraham va en sentido contrario. ¿Por qué? Porque a él no le importaba en realidad mucho el lugar donde estaría, porque él sabía que Dios estaría con él en el lugar donde él estuviera. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios se iba a cumplir y Abraham lo creía, ¿no?
la promesa de multiplicar su descendencia seguía vigente. En el capítulo 14, ¿qué es lo que ocurre? Se juntan cuatro reyes. El rey de Senar, el de Elam, el de Berá, el de Sodoma, ¿no es cierto? Y van en contra, ya, bueno, Laomer era el rey de, se los voy a leer más rapidito. En el capítulo 14 juntan cuatro reyes: Amrael, rey de Senar; Arioc, rey de Elazar; Laomer, rey de Elam y Tidal, y rey de Goín, para declarar la guerra ¿a quién? A Berá, que era el rey de Sodoma, donde estaba Lot, ¿no es cierto? Entonces, en esta guerra, ¿qué es lo que pasa? 5 aliados se reúnen contra otros 4, ¿ya? Y comienza una guerra, una disputa en el Valle de Siquim. Cuando en el Valle de Siquim era un lugar lleno de pozos de alquitrán, los aliados de Sodoma, al rey de Sodoma, estaban queriendo escapar del lugar y caen en los pozos y otros huyen hacia las montañas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los aliados vencedores comienzan a saquear todos los bienes que había en Sodoma, los víveres, las posesiones, y se llevan a Lot junto con todas sus posesiones. Uno de los ayudantes de Lot logra escapar y le avisa a Abraham de esta situación. Entonces, cuando le avisa, a Abraham, al enterarse que su sobrino estaba cautivo, recluta 318 de sus criados nacidos en su casa. Aquí tenemos que volver a poner un poquito de atención. ¿En qué situación? En la situación de que vemos que todas las posesiones que tenía Abraham y la cantidad de criados de Abraham era realmente muy grande, ¿no? Porque él recluta 318 criados nacidos en su casa y va hacia Dan en busca de Lot. Entonces van una noche, se ubican estratégicamente, ¿ya? Y atacan a los raptores y los persiguen hasta un lugar que se llama Jobá y recuperan todo el botín y rescatan a su sobrino Lot. Las pertenencias de su sobrino, las mujeres, las mujeres que estaban dentro, junto con Lot y los demás prisioneros. Entonces, Abraham derrota a Laomer, ¿ya? Y los reyes aliados. Entonces, en ese momento aparece un personaje y alguien muy interesante, hermanos, para nosotros, ¿ya? Aparece Melquisedec. Melquisedec, es alguien de quien vamos a hablar y nos vamos a tomar después un tiempo para poder hablar de él en una enseñanza completa. Porque la única referencia que da en esta parte de la palabra es que Melquisedec es el rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. Este nombre Melquisedec aparece solamente 2 veces en la Biblia. ¿Y qué hace? Le ofrece pan y vino a Abraham y le dice lo siguiente. Nos vamos a Génesis 14, 19, 20 para todos aquellos hermanos que estén con su Biblia. Yo estoy utilizando la traducción del lenguaje actual para que sea un poco más entendible para los hermanos nuevos en la palabra, ¿ya? Y dice, y bendijo a Abraham diciéndole, Abraham, que te bendiga el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. El Dios Altísimo merece todas las alabanzas, pues te dio la victoria sobre tus enemigos. En esta parte, por el hecho de que ha vencido a los aliados de Laomer, él va y le da una ofrenda a Abraham. Y Abraham, respondiendo eso, le da el 10% de todo lo que había en eso. Es el primer momento en el que la Biblia se habla del diezmo. El rey de Sodoma le pide a Abraham que le dé las personas y que se quede con los bienes. Pero Abraham le dice que ha jurado ante Dios que no tomaría nada de lo que era de él para que nunca Laomer diga que él lo ha hecho rico. Entonces nos vamos a Génesis 15.1, al capítulo 15.1, ¿no? Entonces ahí dice, después de estos sucesos, el Señor habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Aquí utiliza 2 palabras con una frase muy importante en la palabra. Le dice, no temas. Esta es una frase, este es
una de las 365 veces que aparece esta promesa en la Biblia. Abraham tenía miedo por una muy buena razón, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque había vencido a 5 aliados juntos, con 318 criados. Entonces, si Dios le ha dicho a Abraham, un hombre que es, que tenía una fe absoluta, ¿no es cierto? Entonces tenía que ser así. Y Abraham sabía que debía hacerlo, no debería temer. También le dice, yo soy tu escudo. Entonces, ¿qué? Dios utiliza una de las múltiples formas para hablar a sus siervos. Esta vez le habla mediante una visión a Abraham y le dice que él va a ser su escudo. ¿Por qué? Porque, como les decía hace rato, acababa de derrotar a 5 aliados y tenía motivos para preocuparse por su seguridad. También le dice, muy grande va a ser tu recompensa. En la versión de Reina Valera 1960, aquí dice, tú vas a tener un galardón. El galardón se refiere a un premio o una recompensa que se otorga a los hombres de acuerdo a los méritos o servicios. Dios le estaba diciendo de esta manera que iba a recompensar a Abraham por renunciar la oferta que el rey de Sodoma le había hecho y ser fiel a Jehová. Entonces aquí entramos con la primera enseñanza de esta noche. Dios sabe cómo suplir nuestras necesidades. ¿Por qué? Porque Él es nuestro galardón, Él es nuestro premio. Y la segunda enseñanza importante, si Dios es nuestra recompensa, debemos cuidar de disfrutar nuestra relación con Él solamente obteniendo el gozo que Él nos brinda, ¿no? En Génesis 15:2, queridos hermanos, Abraham responde a Dios por lo que le dice y le dice, mi Dios y Señor, ¿para qué me vas a dar nada si yo sigo sin tener hijos y el heredero de mi hacienda será Eliezer el Damaseno? Aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Cuando le dice, ¿para qué me vas a dar nada? Estamos viendo que Abraham apreciaba mucho la promesa que Dios le dio y realmente amaba esa promesa. Pero a la vez a Abraham en este momento no le parecía que no era muy necesaria, porque lo único que él anhelaba era la descendencia que Dios le había prometido. Un hijo que sería el principio de una descendencia numerosa. Entonces vemos aquí que Abraham estaba afligido. Y ahí le dice, en la parte, en la última parte, le dice, el heredero de mi hacienda será Eliezer el Damaseno. Eliezer era el siervo principal de Abraham, era la mano derecha de Abraham. Era un buen hombre, pero no era su hijo. ¿Están viendo la pantalla compartida, hermanos? Sí se ve. Ok, ok, entonces continuamos. Continuamos, ¿ya? Ahora nos vamos a Génesis 15:3 y añade, no me has dado descendencia y mi herencia habrá de ser para uno de mis criados. En este momento Abraham le dice, no me has dado descendencia. Abraham amaba tanto a Dios y tenía una relación tan íntima con Dios que es sincero, es totalmente sincero con él. Y él tenía la confianza de decirle lo que sentía y lo que debía. Abraham ha tenido una duda, pero era una duda que deseaba la promesa. Abraham quería seguir creyendo en la promesa y le estaba pidiendo la fortaleza para poder mantenerse firme en esa promesa. Aquí tenemos una enseñanza para todos nosotros. A veces no tenemos la fortaleza para superar las luchas, porque simplemente no se la pedimos a Dios. En Génesis 15:4, el Señor responde a Abraham y le dice, no, ese hombre no será tu heredero. El heredero será tu propio hijo. Entonces, cuando le dice, no, ese hombre no será tu heredero, Dios vuelve a afianzar la fe
de Abraham, recordándole la promesa que le ha hecho antes. Ustedes, hermanos, les invito a volver a leer Génesis 12 y Génesis 13, donde le da la promesa. Y Abraham necesitaba que Dios le recuerde esa promesa, como también muchas veces nosotros necesitamos que el Señor nos recuerde las promesas que tiene para nosotros. Después le dice, el heredero será tu propio hijo. Muchas veces Dios nos declara su promesa con tanta seguridad que nuestra mente limitada piensa que se cumplirá de inmediato. Pero para que esta promesa para Abraham se cumpla, todavía faltaban 15 años desde este momento. La palabra de Dios en Hebreos 6 del 11 al 12 nos dice, deseamos que sigan con ese mismo entusiasmo hasta el fin, para que reciban todo lo bueno que con tanta paciencia esperan recibir. No queremos que se vuelvan perezosos, más bien, sin dudar ni un instante, sigan el ejemplo de lo que confían en Dios, porque así recibirán lo que Dios les ha prometido. Aquí nos está enseñando la palabra, ¿no es cierto?, a perseverar y tener paciencia en las promesas que Dios nos ha dado. ¿Ya? Cuando en la palabra también sigue hablando en esta parte y dice, el heredero será tu propio hijo, se está refiriendo a que Dios explica exactamente lo que quería decirle a Abraham, que el descendiente prometido saldría de sí mismo, o sea, de él, ¿no? De su propia sangre y su propia carne. Y ha hecho esto, ¿por qué? Porque Abraham estaba malinterpretando la promesa. ¿Por qué? Porque pensaba que la descendencia era solamente espiritual. Por eso ha pensado en que la descendencia, si a él no le daban un hijo, podía ir directamente a su mano derecha, que era Eliezer. Bueno, en Génesis 15:5 dice, luego Dios lo lleva afuera y le continúa diciendo, echa un vistazo al cielo y cuenta las estrellas. Si es que puedes contarlas, así será tu descendencia. En esta parte, Dios le vuelve a repetir la promesa y esta vez se la muestra de una manera ilustrativa. Le dice, mira las estrellas y cuéntalas si es que puedes hacerlo. Y le muestra lo enorme que sería su descendencia. ¿No es cierto? Esos millares de estrellas que él ha visto en el cielo, había alguien muy importante. En Apocalipsis 22:6, en Reina Valera 60 nos dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. La estrella más resplandeciente que había en lo que Abraham había mirado era Jesús. Después de esto, Dios le estaba, le reafirma a Abraham la promesa y le hace recuerdo que lo ha sacado de Ur de los Caldeos por un propósito. Abraham le dice cómo sabría que poseería la promesa, a lo que Dios le indica que haga un pacto con él. Un sacrificio, una especie de contrato, ¿no? Aquí estamos en el versículo, ¿no es cierto? 15:5. Del 15:5 les voy a dar un poquito como una historia de esta parte hasta irnos al verso 18, ¿ya? Ahí le pide que haga un sacrificio, le da algo específico. Hermanos, los invito a ir, ahorita no puedo ir versículo por versículo en el 15, estoy tocando los puntos importantes porque nuestro versículo central es el 16 y nos va a tomar mucho tiempo si vamos 15, 16. Entonces los invito a leer. Yo ahorita les voy a dar un pantallazo, un paseíto rápido de estos versos y vamos a saltar del 5 al 18, ¿ya? Entonces hace un sacrificio, ¿ya? Y Abraham espera que Dios afirme el pacto que iba a hacer. Entonces, mientras está esperando, Abraham quería verlo de una forma visible, ¿ya? Y Dios hace que Abraham entre en sueño profundo y le muestra en una visión, ¿ya? Que su pueblo sería esclavo por 400 años en Egipto y que sería sepultado en buena vejez junto a sus padres y que el pueblo luego volvería a esa tierra donde Dios le había prometido. Esos son del verso 6 al verso 12.
al verso 16, 17, 16. Entonces Dios dice que baja, le pide a Abraham que sacrifique tórtolas, les pide que sacrifique cordero, le pide que sacrifique varios animales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y después Dios es como si firmara el pacto, aparece, dice, como un horno que pasa por el medio de los animales sacrificados y los parte a la mitad. Y luego en el versículo 18 hace un pacto con Abraham y leemos Génesis 18 al 21. En aquel día hizo el Señor una alianza con Abraham en estos términos. A tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates, la tierra de los quineos, quineseos, cadmeneos, hititas, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, kirgaseos y jebuseos, ¿no? El Entonces libro de aquí Génesis, capítulo 16. Ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham: El Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora, Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham: Todo esto es culpa tuya. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. El ángel del Señor encontró a Agar en el desierto junto a un manantial de agua en el camino que lleva a Shur. El ángel le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Estoy huyendo de mi señora, Sarai. El ángel del Señor le dijo: Regresa a tu señora y sométete a su autoridad. Después añadió: Yo te daré más descendientes de los que puedas contar. El ángel también dijo: Ahora estás embarazada y darás a luz un hijo. Lo llamarás Ismael, que significa Dios oye, porque el Señor ha oído tu clamor de angustia. Este hijo tuyo será un hombre indomable, tan indomable como un burro salvaje. Levantará su puño contra todos y todos estarán en su contra. Así es, vivirá en franca oposición con todos sus familiares. A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella dijo: Tú eres el Dios que me ve. ¿De verdad he visto a aquel que me ve? Así que ese pozo fue llamado Beer Lahai Roi, que significa pozo del viviente que me ve. Aún se encuentra entre Cades y Bered. Entonces Agar le dio un hijo a Abraham, y Abraham lo llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos.
Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio Biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Sí, sí, se ve. Ok, ya, entonces comenzamos con nuestra cita base. Estamos en Génesis 16:1, en la Nueva Versión Internacional. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando de que dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos. ¿Qué significa? Dios le había prometido a Abraham que tendría una gran descendencia mucho antes. Recordemos Génesis 12:2, que le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Hasta este punto, no, Abraham no había tenido hijos a través de Sarai. Y aquí en la segunda parte de este verso dice, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, ¿no es cierto? Ahí tenemos que entrar en una idea. Es muy probable que Agar haya sido una parte de lo que ha recibido del faraón al salir de Egipto. No sé si se acuerdan, pero en Génesis 12:16, la anterior semana cuando hablábamos, decía, eh, e hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Esto es cuando el faraón se da cuenta de que de que Sarai no era la hermana de Abraham y era su esposa. Entonces, Abraham, al decidir ir a Egipto por la hambruna en Canaán, por la mala decisión que él toma, por no confiar en la provisión del Señor, lo que veíamos la anterior semana, ha tenido una consecuencia y ha sido la llegada de Agar a su familia como esclava, ¿no? En Génesis 16:2 nos dice, Sarai dijo a Abraham, Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Abraham acepta la propuesta que le hace Sarai. Cuando estamos viendo que dice, Sarai reconoce que el Señor le había hecho estéril, Sarai ha entendido que la soberanía de Dios se hacía presente en todo. Aquí se estaba haciendo presente incluso en su útero. Les había prometido descendientes y aún no había tenido hijos. Pero esta es una cita y esta es una parte cuando dice el Señor me ha hecho estéril, es una parte que expresa muchísimo dolor de parte de Sarai. Ese dolor de una esperanza que no se cumple aún y que enferma el corazón. Tal como nos dice Proverbios 13:12, qué tristeza da que los deseos no se cumplan. Cómo nos llena de alegría ver cumplidos nuestros deseos, ¿no? También en esa parte, Saraí estaba mostrando el dolor tal vez de muchas oraciones que ella ha hecho durante todo ese tiempo de la promesa, que veía que no estaban contestadas. Tal vez también expresaba el dolor por no haber sostenido nunca en sus brazos un hijo, el dolor de culpar a Dios por los problemas, la incredulidad que está expresando en esta parte Saraí, es un pecado, y es un pecado que se convierte en una enfermedad y que al final trae mucho dolor. Yo quiero hacerles una pregunta, hermanos. ¿Cuántas veces tuviste tantos problemas en la vida que te han provocado incredulidad, que no te han dejado vivir en paz y que te han traído mucho dolor? Aquí le dice, por lo tanto, le dice Saraí, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré formar una familia. Saraí anima a Abraham a ser parte de la costumbre de este tiempo, de ese tiempo en el que buscaban una madre sustituta. Algo bastante, eh, una curiosidad de eso era que tener un hijo con la esclava era
algo común y aceptado culturalmente, pero eso no era lo que Dios le había prometido. No era la voluntad de Dios, sino era la solución del hombre a sus problemas o a no esperar la promesa. Un error que muchas veces, hermanos, cometemos nosotros. Y hay algo que hay que tomar muy, muy en cuenta en esto. Y esta es una enseñanza muy importante que debemos ver hasta esta parte. Y yo creo que es una de las más importantes en este tiempo que tenemos con la palabra del Señor. No todo lo que es común y aceptado culturalmente está bien a los ojos de Dios. Culturalmente se practican muchas costumbres y tradiciones que están fuera del orden y la voluntad de Dios, que al ser lo común es algo cotidiano y es algo practicado de generación en generación. Lo vivimos en nuestro propio país, en nuestra propia ciudad. Eso no está en la voluntad de Dios y no es agradable a los ojos de Dios. En este tiempo, específicamente, queridos hermanos, en este mes que está comenzando, se realizan muchas ofrendas, muchas cosas a, a la creación. Adoran la tierra, lo creado, y se olvidan del creador que es Dios. Según la costumbre de ese tiempo, este niño que Agar tendría sería hijo de Abraham y Sarai, no de Abraham y Agar. Tal vez debido a la impaciencia que ha sentido Sarai en cuanto al cumplimiento de la promesa que Dios les ha hecho, tal vez Sarai ha pensado, Abraham, Dios te prometió que serías padre de muchas naciones, pero Dios no te ha dicho específicamente si sería conmigo. Tal vez tú sí serás el padre de muchas naciones, pero yo no seré la madre. Esta decisión ha sido contraria a Dios por dos razones. La primera ha sido causa de la incredulidad de Sarai, lo cual ha sido pecado, porque ha creído, ella al principio lo ha ha mostrado que creía en la soberanía de Dios en todo, pero su actuar ha sido totalmente contrario a lo que pensaba. Por eso él decía, por eso si volvemos un poquito atrás, ¿no es cierto? Podemos ver, el Señor me ha hecho estéril, dice Saraí. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Está reconociendo que Dios es soberano sobre su vida, pero cuando le dice, toma, ve y acuéstate con mi esclava Agar, está haciendo lo contrario a lo que estaba afirmando. Y eso es algo que nosotros también debemos aprender. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Sabemos que algo está mal para Dios. Sabemos que algo que estamos haciendo no está siendo aceptado por Dios, pero por nuestra carnalidad, por nuestra decisión, por creer que nosotros podemos manejar nuestra vida, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos la decisión solos, sabiendo que para Dios no es agradable. Y la segunda razón que ha sido contraria a Dios es porque ha pecado contra la voluntad de Dios sobre el matrimonio. Dios quería y quiere que un hombre y una mujer vivan juntos y tengan una relación en la cual solo ellos dos sean una carne. Y al Abraham ser realmente importante para Dios, vamos a ver más adelante que la Biblia le dice que él es amigo de Dios. Y Abraham, al ser tan importante para Dios, no podía hacer lo que hacía el resto de las personas de ese tiempo, al igual que nosotros, hermanos, en este tiempo. Nosotros hemos sido creados por Dios, hemos sido pensados antes de la fundación del mundo, dice la palabra. Y no podemos actuar. Si somos hijos de Dios, no podemos actuar igual como actúa nuestro tiempo, como se está actuando en nuestro tiempo, como se actúa en nuestra ciudad, con las costumbres y las tradiciones con las que se actúa ahora, porque eso no es agradable a Dios. Abraham comete un error, acepta la propuesta que le ha hecho, que, que ha hecho, que le ha hecho su esposa. Abraham es responsable de escuchar la insensatez, basado en qué? En un consejo que era incrédulo de parte de su esposa.
Él podía ponerse firme en creer lo que Dios haría por medio de su esposa y no ceder ante la solución que le propuso Sarai. Una tradición judía indica que antes de vivir en la tierra prometida en Canaán, Abraham y Sarai veían la esterilidad como un castigo por no estar viviendo todavía en la tierra prometida. Ahora ellos ya habían vivido 10 años en Canaán y todavía no tienen hijos. Sarai probablemente ha sentido que era tiempo de hacer algo. En el verso 3 nos dice, entonces ella toma a Agar, la esclava egipcia, y se la entrega a Abraham como mujer. Esto ocurre cuando ya hacían 10 años que Abraham vivía en Canaán, lo que les decía hace un momento. Cuando nos dice entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer, estamos hablando de que cada uno de ellos ha actuado guiado por su incredulidad. Abraham no se había casado con Agar y actuó con ella como si fuera su esposa. Agar no podía negarse ese requerimiento. ¿Por qué? Porque ella era esclava de Sarai. Y luego nos da la referencia a la palabra de decirnos, esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Ya pasaron 10 años, hermanos, desde que la promesa sobre la descendencia de Abraham había sido hecha. 10 años se sienten como muchísimo tiempo cuando uno está esperando el cumplimiento de una promesa de parte de Dios. La práctica de una madre sustituta por medio de una esclava era algo muy común en el mundo antiguo, pero eso no era aceptable para Abraham, porque, como les decía, él es amigo de Dios y es un hombre de fe. Y Dios tenía trazada una vida diferente para Abraham porque era íntimo con Dios. Aquí viene una enseñanza muy importante. De la misma forma, Dios tiene trazada una vida diferente para nosotros, que no se basa en costumbres o tradiciones y no puede ser igual a la forma de actuar del mundo. Algo que debemos tomar en cuenta. Hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta hasta esta parte. La primera, el hombre y la mujer de fe deben caminar en fe, no en incredulidad. Y la segunda, el hombre y la mujer de fe deben ver las cosas de manera espiritual, no de manera carnal o de manera material. En el verso 4 dice, Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Abraham tiene las relaciones sexuales con Agar. Abraham no ha confiado en la capacidad de Dios de proveerle un heredero a través de Sarai. Actúa en su carne al tener esas relaciones con Agar. Y dice, y ella concibió un hijo. Sarai en ese momento se da cuenta que ha cometido un error. Porque Agar, al embarazarse de un hombre rico e influyente como Abraham, le dio a esa esclava o a esa sierva cierto estatus, porque la cultura lo manejaba así y porque en esa cultura era muy valorado el tener hijos. Aquí tenemos una enseñanza importante. Los resultados que da una desobediencia no son suficientes para justificar el actuar contrario a lo que Dios quiere. Y la segunda enseñanza, no importa si eres hombre o mujer, intentar hacer algo sin Dios siempre va a ser una falla miserable. Seguimos con el verso 5, Génesis 16:5. Entonces Sarai dijo a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor determine quién tiene la culpa, si tú o yo. Cuando Sarai le dice a Abraham, tú tienes la culpa de esta injusticia, Sarai estaba culpando a Abraham de toda esta situación. Y tenía toda la razón, porque él debía actuar como el líder espiritual que era. Y debería haberle dicho a su esposa
que Dios cumpliría lo que había prometido y que no necesitaba ayudarle a Dios con sus decisiones carnales. También le dice, me mira con desprecio. El desprecio de Agar por Sarai inició todo el problema. No ha podido aguantar su sentimiento de superioridad. ¿Por qué? Porque ella sí había podido tener un hijo con Abraham y Sarai no. En el verso 10, en el verso 6 dice, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó de su presencia. Tu esclava está en tus manos, le dice a Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Abraham se equivoca nuevamente al poner todo en manos de Sarai, sin velar el cuidado del hijo que vendría. ¿Actuó correcto en qué? En poner en su lugar a Sarai, ponerla en el primer lugar. Enseñanza importante, todas estas situaciones ocurren por vivir y decidir de acuerdo con las decisiones carnales que llevan al pecado. Es mucho más fácil y mejor vivir confiando en Dios, ya que siempre nos cuida ante las dificultades. Ahí también, hermanos, nos decía en ese verso que de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar y ésta huye de su presencia. La crueldad entra en Sarai y se va sobre el orgullo de Agar. Por eso decide huir en medio de su angustia, en medio de su soledad y desconsuelo. Agar no tenía dónde ir. Por eso es probable que ella quería nuevamente dirigirse a su lugar de origen, a Egipto, volver al mundo. Génesis 16:7. Pero el ángel del Señor la encontró junto a un manantial en el desierto, el cual está en el camino a la región de Sur. Dios le habla por medio de un ángel. Cuando en la palabra de Dios aparece el ángel de Jehová, se refiere a la presencia de Jesús antes de su encarnación. Y la halla junto a un manantial en el desierto. En el verso 8, y le pregunta, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, responde ella. Estaba huyendo. En esta parte dice, y le preguntó. ¿Eso qué quiere decir? Y le preguntó a Agar, le dice, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que Dios conoce a cada uno por su nombre. Aparentemente, el versículo anterior ha sido una presencia física. ¿Por qué? Porque el ángel habla con Agar como una persona que habla con otra. Había una persona presente que estaba con Agar en ese lugar. Y esa persona era el ángel de Jehová, era Jesús. En Juan 1:18 nos dice, a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que es Dios y vive en íntima unión con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esta es la primera aparición del ángel de Dios, el ángel de Jehová en la Biblia. No le aparece a Noé, no le apareció a Enoc o a Abraham. Aparece a una madre soltera que tenía un problema de orgullo y que ha sido maltratada por la mujer que la ha metido en ese mismo problema. Esto nos enseña que Dios siempre está dispuesto a sanarnos. Y también nos enseña que aunque pensemos en medio de nuestro problema que estamos solos, Dios siempre está acompañándonos para superarlo. Aquí le hace una pregunta muy interesante. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Dios lo sabía, sabía todo. Es por eso, es por eso por lo que el ángel de Jehová le hace esa pregunta muy importante y muy perspicaz. Una enseñanza muy importante es que recordar estas dos preguntas nos pueden ahorrar muchos problemas.
Tal vez Agar en ese momento ha pensado, vengo del lugar más terrible de todos y no voy a ninguna parte. Pero al preguntar eso el ángel, él ya conocía la respuesta. Y tal vez solamente le estaba diciendo, Agar, yo tengo un plan para ti. Sigamos adelante. Agar le dice, estoy huyendo de mi dueña Sarai. Después de las dos preguntas que le hace de dónde vienes y a dónde vas, solamente hay una respuesta. Vengo de Shur huyendo de mi dueña Sarai. En el verso 9 dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. El ángel del Señor le dice, ¿sabes qué, Agar? Piénsalo mejor. Arrepiéntete de esta decisión que estás tomando. Cambia tu dirección porque tu hijo tiene una herencia prometida. Obedéceme y yo te protegeré. Jesús le dice, regresa al lugar donde te sientes lastimada, porque ahora yo estaré contigo protegiéndote. En el verso 10 dice, de tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Dios tenía unos planes muy grandes para el hijo de Agar. Vendría a ser una gran nación. En realidad, Ismael sería el padre de los pueblos árabes. En Génesis 16:11 dice, estás embarazada, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Aquí vemos que a Dios no se le escapa nada. Ismael sería el primero en la Biblia al que se le dio un nombre antes de nacer. Dios tenía un plan para ese niño y sus descendientes. No le hubiera dado un nombre si no tendría un plan. Aquí vemos que Dios podía haber permitido que Agar y su hijo murieran en el desierto, pero no lo ha hecho. Dios no ha elegido hacer eso. Eso nos muestra que nuestra historia, hermanos y hermanas, siempre está en las manos de Dios y no por lo que hagamos nosotros. Dios le ordena a Agar regresar porque debía permanecer su descendencia en su historia. Como sabemos, la historia de Dios para el pueblo árabe aún hasta ahora no ha terminado. El nombre de Ismael viene del hebreo Yismael, que significa Dios escuchará o Dios oye. ¿Por qué? Porque Dios había oído la aflicción de esta mujer. En Génesis 16:12 dice, será un hombre indómito como asno salvaje, luchará contra todos y todos lucharán contra él y habitará frente a todos sus hermanos. La vida de este hijo de Abraham no sería nada fácil. Dios lo bendeciría y lo sostendría. Ahí atrás de la diapositiva que les estoy mostrando, vemos un árabe. Y si ustedes vuelven a leer ahora este verso, se van a dar cuenta que así es como vive el pueblo árabe. La forma en cómo Dios ha tratado a Agar nos da esperanza, hermanos. Aquí viene una enseñanza muy clara. Dios ve nuestro sufrimiento y deja tocar nuestras vidas cuando sufrimos. Él le dice, será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Esta característica habla de que él sería un hombre que habitaría en constante guerra, un hombre fiero, un pueblo lleno de violencia y asesinatos. Eso es lo que ocurre en el pueblo árabe. Ellos se matan más entre ellos que matar inclusive a cristianos. Es por eso por lo que nuestra oración debe ser, Señor, trae la salvación al pueblo árabe. En el verso 13 y 14, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues ella decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce como el nombre del pozo del viviente que me ve. O en otra versión,
A partir de entonces, Agar utilizó otro nombre para referirse al Señor, quien le había hablado. Ella le dijo, tú eres el Dios que me ve. También dijo, ¿de verdad he visto a aquel que me ve? El Dios que me ve. Agar sabía que no era un ángel, cualquiera el que se le había aparecido. Era el ángel de Jehová, el mismo que ha protegido a Agar y a su hijo que aún no nacía. Agar reconoce e identifica a Dios. Quiero preguntarles algo, hermanos y hermanas. ¿Reconoces que Dios es quien está protegiendo tu vida? Agar ha tenido su encuentro con el Roy, el viviente que me ve, mostrando de esa forma que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo tiempo y que lo ve todo. Es uno de los tantos nombres que se le da a Jehová en la Biblia. No existe, hermanos, ninguna circunstancia de nuestra vida que Dios no conozca. Y no hay ningún instante en Él que estemos fuera de su cuidado. La otra enseñanza, Dios nos conoce a nosotros y conoce nuestros problemas. Aquí hay una pregunta interesante. ¿Caminamos con la certeza de que Dios nos está viendo por dónde estamos caminando, valga la redundancia? Dios nos ve no para condenarnos ni juzgarnos, sino Dios más bien nos ve para que nosotros sepamos que está con nosotros en todo momento y en todo lugar. No lo hace para atemorizarte, para que vivas con miedo. Lo hace para fortalecerte y para saber que en todo lo que estás haciendo y en todo tu caminar, Él está contigo. Podemos estar seguros de que a Dios no se le escapa nada. Porque en el versículo 11 le dice a Agar, tú estás embarazada, y le dice qué nombre le va a poner al niño. Entonces, a Dios no se le escapa nada. Es por eso que Jesús nos ha dicho que Él se iba a ir, pero que nos iba a dejar un consolador. En Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Ese consolador que nos acompañará siempre es el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo no es un espía, es un consolador, aquel que está a nuestro lado para confortarnos, para animarnos, para alentarnos, consolarnos y aliviarnos en toda aflicción. En Juan 14:26 la palabra nos dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo no es una energía como la electricidad, no es una influencia, es una persona que tiene voluntad, que hace cosas y decide, tal como nos los dice Primera de Corintios 12:11, todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como Él quiere. Yo les pregunto, ¿acaso la electricidad puede hacer lo que ella quiere? ¿Acaso ella decide si puede o no puede brillar un foco cuando tú presionas un interruptor? El Espíritu Santo es una persona que mora en cada uno de nosotros. Es nuestro acompañante en todo momento. En Juan 14:17 nos dice, Él les enseñará lo que es verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen,
porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. El Espíritu Santo, hermanos, tiene emociones. En Efesios 4:30 nos dice, no causen tristeza al Espíritu Santo de Dios, que es en ustedes como un sello que los distinguirá en el día de la liberación. El Espíritu Santo se entristece a causa de nuestro pecado. Mientras duermes, hermano y hermana, cada día el Espíritu Santo está a tu lado mirándote y esperando que despiertes. Cuando despiertas, está esperando que le hables. Tú te pones a desayunar, alistas a tus hijos, te alistas para el trabajo y Él sigue esperando que tú le hables. Te subes a un minibús, te subes a tu auto y espera que te comuniques con Él. Llegas al trabajo, sales a almorzar y espera que le hables en oración. Termina tu jornada laboral, llegas a casa, estás con tus hijos, Él está mirando y acompañándote pacientemente en todo lo que haces, esperando que tú le hables. Entras en tu habitación y agarras tu celular y miras la televisión y el Espíritu Santo sigue a tu lado mirándote y esperando pacientemente que te dirijas a Él. Te duermes y no le hablas. Y Él se va sintiéndose triste, porque está viendo que solo estás viviendo una religión y no una relación con Dios, con Jesucristo ni con el mismo Espíritu Santo. Pero Él sigue continuando y esperando ser tu amigo íntimo. ¿Cuánto tiempo, hermano, llevas sin orar? ¿Cuánto tiempo llevas solo orando cuando comes? ¿Has entendido lo que ha entendido Agar? De que Él es el Dios que nos ve. ¿Cuánto tiempo llevas entristeciendo a nuestro íntimo amigo y acompañante, el Espíritu Santo? Este es un tiempo, hermanos, para que nosotros pidamos perdón a Dios. Le pidamos perdón al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo por habernos olvidado de alimentar nuestra relación con ellos, por olvidar que están con nosotros en todo momento, en todo lugar y que caminamos con ellos, por olvidarnos que Dios es el viviente que nos ve. De toda la enseñanza de esta noche, yo creo que esta es la enseñanza más importante. Donde estemos, la presencia de Dios está con nosotros. Es por eso, por lo que nosotros podemos tener comunión con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Cuando le dice el Dios que me ve, Agar, después de encontrarse con el Roy, Agar ha sabido que si si Dios ha podido estar con ella en el desierto, también iba a poder estar con ella en todo momento, incluso cuando deba someterse a Sarai. Es como si tal vez Agar le hubiera dicho a Dios, tú me miraste y ahora yo puedo ver hacia ti. Hermanos, esa es la relación que transforma el encuentro cara a cara con Dios. ¿Has tenido tu encuentro cara a cara con Dios? Sigamos avanzando. Génesis 16, 15, 16. Agar dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Agar le da el hijo a Abraham. Agar aparentemente vuelve con un corazón sumiso. Tal vez les ha contado toda la historia a Abraham y Sarai. Nace el hijo y Abraham nombra al niño Ismael.
exactamente como Dios había instruido mediante el ángel de Jehová a Agar cuando se le aparece en el desierto. Agar ha pensado que necesitaba transformar la circunstancia que estaba viviendo. Una enseñanza muy linda. Dios quiere demostrar su poder en cada circunstancia de nuestras vidas, incluso en aquellas circunstancias que pueden ser vergonzosas. Nosotros como cristianos ahora tenemos una más clara y maravillosa promesa que la que se le ha hecho a Agar. En Mateo 28:20, la palabra nos dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y esta parte es importante, hermanos, y sepan ustedes que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda algo, y siempre recuerda esto, hermano y hermana. Dios ve todas las circunstancias difíciles que estás viviendo y estás pasando. Dios ve cuando quieres huir de todas estas circunstancias. Y lo más importante, Dios te encontró, te envió a Jesús y te da una nueva esperanza. Queridos hermanos y hermanas, tenemos tres cosas fundamentales en esta enseñanza que aprender y comprender. La primera es que Dios no tiene favoritos. Dios existe para todas aquellas personas que le abren su corazón. Es por eso que Hechos 10:34 dice, entonces Pedro comenzó a decirles, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. O en Romanos 2:11, en la traducción del lenguaje actual, dice, Dios no tiene favoritos. La segunda cosa que tenemos que comprender y aprender es que Dios cumple sus promesas con personas imperfectas. Abraham y Sarai toman una mala decisión. Pero Dios sigue cuidando de Agar e Ismael y cumple su promesa. Y también nos muestra que una esclava ha tenido la esperanza de Dios en su vida. En Romanos 5:20 la palabra nos dice, pero cuanto más se multiplicó el pecado, tanto más abundante fue la gracia. La tercera cosa que es importante comprender y aprender, Dios nos ve en nuestro desierto, en las pequeñas o grandes batallas. Él siempre está allí. Algo muy importante para comprender es que no importa, hermano y hermana, cuál haya sido tu situación, Dios siempre te ve. En Salmo 139, 13 al 16 dice, tú creaste mis entrañas, en el seno de mi madre me tejiste, te alabo, pues me asombran tus portentos, son tus obras prodigiosas, lo sé bien. Tú nada desconocías de mí, que fui creado en lo oculto, tejido en los abismos de la tierra. Veían tus ojos cómo me formaba. En tu libro estaba todo escrito. Estaban ya trazados mis días cuando aún no existía ni uno de ellos. Y también podemos ver una historia bastante bonita que es la mujer con flujo de sangre. En esta historia vemos que la palabra dice en Lucas 8, del 43, primero vamos a ir del 43 al 45. Dice, entre esa gente estaba una mujer enferma. Desde hacía 12 años tenía una enfermedad que le hacía perder mucha sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno pudo sanarla. Ella se acercó a Jesús por detrás, tocó levemente su manto y enseguida quedó sana. Entonces Jesús le pregunta a la gente, ¿quién me tocó? Como todos decían que no había sido ninguno de ellos, Pedro le dijo, Maestro, ¿no ves que todos se amontonan a tu alrededor y te empujan? Pero Jesús le vuelve a decir, estoy seguro de que alguien me ha tocado, pues sentí que de mí salió poder.
Cuando la mujer vio que ya no podía esconderse, temblando de miedo, fue y se arrodilló delante de Jesús. Y luego, frente a frente a todos los que estaban allí, contó por qué había tocado el manto de Jesús y cómo de inmediato había quedado sana. Entonces Jesús le dijo a la mujer: Hija, fuiste sanada porque confiaste en mí. Puedes irte en paz. Esta mujer, hermanos, sabía que Dios había visto su condición. A pesar de gastar en médicos y no poder sanarse, solamente necesitaba tocar el borde del manto del Mesías, del Hijo de Dios, de Jesús, y sabía que podía ser sana. Es por eso por lo que el Señor le responde: fuiste sanada porque confiaste en mí. De la misma forma, hermanos, los invito a que nosotros nos reconciliemos con el Padre, a pedirle perdón por habernos olvidado que Él está viéndonos y que Él está al tanto de todo lo que nos ocurre. Pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en nuestro caminar para seguir los pasos de Cristo, que nos capacite para poder entender, comprender y sobre todo aplicar cada una de las enseñanzas que nos brinda mediante la palabra de Dios, y que sobre todo esté a nuestro lado, porque no hay mejor lugar que estar de la mano del Roy, del Dios que me ve. Espero realmente que esta noche y esta enseñanza haya sido de edificación para sus vidas y realmente nos haya ayudado a todos nosotros a ver la condición en la que estamos frente a Dios. Nuevamente, hermanos, los invito a que cada uno de nosotros veamos y comprendamos realmente que Dios está viéndonos y que Él está con nosotros en todo tiempo y en todo lugar, y que vivamos de esa manera. Quisiera pedirle al hermano Huguito que nos ayude con la oración, por favor, para ya despedirnos. Tenía una alabanza más para pasar, pero estamos con problemas, ¿no? Entonces, por favor, hermano Huguito, si podría ayudarnos con la oración final. Claro que sí, pero me gustaría hacer dos acotaciones al tema que has expuesto esta noche. Claro que sí, hermano Huguito. ¿No? Que es muy interesante ver cómo la fe de Abraham, la obediencia de Abraham a la promesa de Dios que le iba a permitir tener tener su hijo, pero solamente le dio a Abraham. En capítulos anteriores no le dio la promesa a Sara, pero aquí podemos ver la paciencia de Abraham y la impaciencia de Sarai para entonces. Sí, y alguna vez habíamos comentado y habíamos conversado de este punto, de este asunto. Hay una voluntad absoluta de Dios. Esa voluntad absoluta de Dios, la que se cumple, la que es de bendición. Y hay una voluntad permisiva en la que Dios permite que se hagan las cosas conforme a la voluntad del hombre, a la voluntad humana. Pero también tiene sus consecuencias. Como la voluntad absoluta de Dios tiene sus consecuencias con bendición, la voluntad permisiva que Dios permite también tiene sus consecuencias. Y es ahí donde Ismael llega a ser el enemigo del pueblo de Israel, porque él es descendiente de egipcia, pero era descendiente de Abraham. Ahora Abraham era caldeo. O sea, si vamos a la historia, vamos a todos los puntos anteriores para ver en el contexto, vamos a ver que Dios no tiene, como dices, favoritos, sino Dios ve el corazón del hombre, el corazón del ser humano que cree en él. Entonces, a consecuencia de esa voluntad permisiva es que el pueblo de Israel hasta el día de hoy tiene un gran enemigo, que es los descendientes de Ismael. Ahora, hay algo que también hay que notar, que en la voluntad absoluta de Dios, Él toma en cuenta lo que Él iba a hacer. Porque en el capítulo 22, verso 2, le dice a Abraham:
y dijo, toma ahora tu hijo, tu único. Hay que subrayar esa parte. Ahora toma tu hijo, tu único, porque Abraham tenía 2 hijos, Ismael e Isaac, pero Dios toma en cuenta a Isaac, al hijo de la promesa, y no lo toma en cuenta en este entonces no lo nombra a Ismael, puede decir, toma a uno de tus hijos, que es Isaac, y llévalo, pero él dice, toma tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Eso para ver la obediencia de Abraham. Entonces, hay que ver y contextualizar muy bien esto y tener y ver la paciencia de Abraham de esperar el cumplimiento de la promesa. Dios a nosotros nos promete muchas cosas. Hay muchas promesas que Dios nos hace en su palabra santa. En el tiempo de Dios no podemos nosotros ni adelantar, sino el tiempo exacto que Dios tiene para el cumplimiento de cada una de sus promesas. Yo no sé, los hermanos, qué promesas tienen de parte de Dios, pero esperen en esa voluntad absoluta, la voluntad absoluta y perfecta de Dios, y Él sí lo va a hacer, cuando nosotros en obediencia y en paciencia vamos a esperar aquello. Esto era para acotar, Charlita. Oremos entonces. Amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte gracias, Señor, por detallarnos las cosas que en tu palabra están escritas, Señor, y que nos muestras, Padre amado. Sabemos nosotros que tus ojos están sobre cada uno de nosotros, que tú estás donde estamos, Señor, que tú miras al lugar donde estamos, y en tu palabra dice que así nos escondiéramos en una cueva profunda, tus ojos estarán ahí. Si entráramos al mar, a lo profundo del mar, tus ojos van a estar ahí. Si estuviéramos dentro de la profundidad de la tierra, también estarás ahí. Señor, ¿a dónde podríamos escapar de ti si tus ojos están sobre nuestras vidas? Señor, sabemos que tú tienes miradas de amor para cada uno de nosotros, miradas de misericordia y de bondad para cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias te damos, Padre, por esa bondad y ese amor tan grande que tú derramas por cada uno de nosotros, Señor. Te suplicamos que lo que esta noche hayamos compartido, hayamos aprendido, Señor, sean sellados con letras de oro nuestro corazón, nuestra confianza y nuestra fe siempre esté puesta en ti. Pase lo que pase, circunstancias que tengamos que pasar, Señor, sabemos que tú nos acompañas, sabemos que tú caminas con nosotros, Señor. Gracias te damos por esta noche. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos. Bendice a Gonzalito, Señor, por el afán, por el trabajo, por el estudio que está haciendo de la palabra, Señor, para compartir y enseñar lo que tú pones en su corazón. Te damos gracias, Señor, y si así pues tu voluntad, Señor, la próxima semana, el próximo domingo, nos estaremos reuniendo, congregando de alguna manera, Señor, para aprender más de ti. Oramos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Adulam Bolivia, escudriñando la palabra. Dios los bendiga, gracias por conectarse.